Hola, bienvenidos a Mensajes en Tiempo de Cuarentena con el pastor Aldo Vega Garay. Agradecemos que usted nos esté escuchando hoy jueves 3 de septiembre del año 2020. El mensaje lleva como título El Rey de los Árboles, pero antes escucharemos una alabanza a nuestro Señor interpretada por nuestro hermano Julio Fernández durante la Conferencia Evangelística 2019, la cual lleva como nombre Rey de mi vida. Dios les bendiga. Importando
Hola hermanos, esta tarde nuestro texto se encuentra en el libro de Jueces capítulo 9 versículo 8 al 15. La Biblia dice: fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí, y dijeron al olivo: reina sobre nosotros. Mas el olivo respondió: he de dejar mi aceite con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres, para ir a ser grande sobre los árboles. Y dijeron los árboles a la higuera: anda tú, reina sobre nosotros. Y respondió la higuera: he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ser grande sobre los árboles. Dijeron luego los árboles a la vid: ven pues tú, reina sobre nosotros. Y la vid le respondió: he de dejar mi mosto que alegra a Dios y a los hombres, para ir a ser grande sobre los árboles. Dijeron entonces los árboles a la zarza: anda tú, reina sobre nosotros. Y la zarza respondió a los árboles: si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, venid, abrigaos bajo de mi sombra, y si no, salga fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano. La alegoría que relata Jotán, el hijo menor de Gedeón, nos permitirá poder aprender algunas lecciones importantes esta tarde. Primero, el hombre actúa de acuerdo a su naturaleza. Jotán usó de los árboles más conocidos en la tierra de Israel para mostrar la naturaleza del hombre en acción. Todos los hombres somos creación de Dios. De una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios y en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Y es en esta última expresión en donde diferimos, ya que no todos obramos de la misma manera. Muchos cristianos sufren debido a que después de haber sido salvos, experimentan las mismas debilidades y tendencias que tenían antes de convertirse. La respuesta es que ahora poseemos dos naturalezas que batallan en nuestro interior. Todo ser humano nace con y posee una naturaleza caída y pecaminosa. Esto debido a que en el principio creó Dios al hombre y a la mujer perfectos, con la habilidad de escoger, y ellos escogieron rebelarse en contra de Dios y su palabra. Como consecuencia, el pecado entró en el mundo y la muerte. Romanos capítulo 5, versículo 12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. El pecado de Adán resultó en la ruina moral de toda la raza humana, y todos los seres humanos desde ese entonces han poseído la naturaleza pecaminosa y caída de Adán. Isaías capítulo 64, versículo 6 dice: si bien todos nosotros somos como suciedad, y toda nuestra justicia como trapo de inmundicia. Por lo tanto, todos nacemos en esta condición, la cual no puede obedecer a Dios, no puede agradar a Dios, no puede entender a Dios, y por ende el hombre está perdido, está condenado. El libro de Romanos capítulo 8, versículos 7 y 8 dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Pero Cristo vino para dar a todo hombre una nueva vida, una nueva naturaleza. El segundo libro de Pedro, capítulo 1, versículo 4 dice: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. La naturaleza divina se imparte a cada creyente por el Espíritu Santo que ahora mora en nosotros. Esto es lo que quiere decir nacer de nuevo. La Biblia enseña que hay y siempre habrá, hasta que recibamos nuestros cuerpos glorificados en la venida de Cristo, una lucha constante entre las dos naturalezas. El libro de Gálatas capítulo 5, versículo 17 dice: porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Al ser salvos no se pierde la vieja naturaleza, pero por fe debemos considerarla muerta. Pablo, en el libro de Romanos capítulo 7, lamenta su carne, pero en capítulo 8 revela la fuente de la victoria, Cristo Jesús. El Espíritu Santo viene al creyente y nos libra por su poder del dominio de la vieja vida del pecado, obteniendo así la victoria, y aunque vengan las tentaciones, no obedecerá los deseos de la carne. Más bien el fruto del Espíritu será manifiesto en su vida. Las características de la naturaleza de Dios se vuelven mías. La naturaleza divina empieza a reemplazar el pecado en mi carne. No es algo que yo haga con mi propia fuerza, es Cristo en mí. Es una obra que Dios hace, un milagro. Se hace evidente que mis acciones, motivos y propósitos en la vida se vuelven divinos y se encuentran por encima de lo que es normal para las personas.
Después de entregarte al Señor, tú tendrás que tomar una decisión diaria, vivir conforme a la carne o conforme al Espíritu. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Gálatas 5, 16 y 17. El cristiano que decide vivir conforme a la carne obedece y sacia los deseos de su carne y así se convierte en un cristiano carnal. Después de unas semanas, meses y hasta años, el descuido y negligencia espiritual dará lugar a que la carne comience a gobernar nuestro ser. Otras cosas pueden comenzar a tomar prioridad en la vida. Así como un jardín se debe cultivar, limpiar y mantener, así la vida cristiana necesita el cuidado, mantenimiento y cultivo espiritual. Vivirá de acuerdo a la naturaleza que gobierna tu vida. Ser un cristiano verdadero va más allá de una simple declaración verbal. Es la vida misma, la conducta, lo que muestra realmente lo que está dentro de nosotros, muestra realmente de lo que estamos hechos. Si hay algo que da evidencia de la conversión verdadera de una persona, es que aquellos que han sido salvos por Cristo, en sus vidas comienza a producir un nuevo fruto. Juan el Bautista dijo, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. El fruto incluye todas las formas en que una persona se expresa, sus actitudes, sus palabras, sus hechos, aún su propia conversación, sus convicciones de fe, su cosmovisión de la vida, lo que enseña y cree. Un árbol frutal puede ser bello, decorativo y ofrece una agradable sombra en el verano. Sin embargo, su objetivo principal es dar frutos. El Señor Jesús dijo en el libro de Lucas capítulo 6, versículo 43 al 45, no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Segundo, entonces, ¿qué se puede pedir a la zarza, sino que actúe como zarza? La zarza en la narración es una figura de Abimelech y su deseo de poder a cualquier costo. Abimelech era un hombre impío, violento, destructivo y ambicioso. La palabra zarza no indica necesariamente una determinada planta, sino solamente se usa para designar a cualquier arbusto espinoso. Zarza significa red y crece en cualquier lugar. Es un arbusto bajito, con una gran capacidad de crecimiento. Desarrolla numerosas ramas curvadas y espinosas capaz de convertir cualquier paso en una zona infranqueable, incluso ahogando a otras plantas que puedan encontrar en su camino. Estas largas ramas pueden crecer hasta 5 centímetros diarios, balanceándose en la conquista de nuevas zonas. Sus ramas escalan paredes, se enredan con la vegetación que encuentran a su paso y la arrollan. Las agudas espinas le sirven tanto para anclarse en su expansión como para defenderse eficazmente. En la práctica nunca ha existido un verdadero cultivo de la zarza, ya que crece en forma natural. Puede obstruir caminos o inundar las construcciones humanas, haciéndolas inhabitables. Su poder de propagación y crecimiento es tan grande que resulta infructuosa la espinosa tarea de podarlas. Jotán la describió como una planta inútil, inservible como madera, la de menor valor y dañina, con una pretensión irreal y ridícula, ya que buscaba que todos los árboles, incluyendo los valiosos cedros, se refugiaran debajo de ella y que se doblegaran hacia su poca estatura. Dijeron entonces los árboles a la zarza, anda tú, reina sobre nosotros. Y la zarza respondió a los árboles, si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, venid, abrigaos bajo de mi sombra, y si no, salga fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano. Al decir esto último revelaba sus intenciones de gobernar a toda costa. Como decía anteriormente, así como el fruto de un árbol revela su naturaleza, nosotros a través de nuestras acciones el tipo de persona que somos. Un buen árbol solo puede dar frutos buenos, un árbol malo solo puede dar frutos malos. El fruto da evidencia de la salud del árbol. Una persona que está llena de pecado, que no permite que la obra de Dios penetre en lo profundo de su corazón, no es salva, no ha tenido un encuentro personal con Cristo. Podrá intentar bañarse en la religión cristiana, pretenderá vestirse de hábitos de justicia, pero nunca dejará de oler mal a causa de su verdadera condición. Aunque intente por todos los medios cubrir las intenciones que existen en su corazón, la naturaleza misma saldrá a la luz por sí sola.
Lo que aflora de sus labios es el producto de lo que existe en su corazón. El libro de Proverbios capítulo 23, versículo 7 dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Eclesiastés capítulo 10, versículo 3 dice, y aun mientras va el necio por el camino, le falta cordura y va diciendo a todos que es necio. Algunos usan sus talentos para servir a Dios y predican el Evangelio de Cristo y lo ponen en práctica en todo lo que hacen. Otros fingen ser fieles y mansas ovejas, pero en realidad son lobos rapaces que buscan su propio beneficio. Por eso Jesús advierte a sus discípulos, por sus frutos los conoceréis. Todo ser humano tiende a producir frutos que no son agradables al Señor, pues proviene de la concupiscencia de nuestra naturaleza carnal. Se puede disfrazar y esconder el mal fruto durante un tiempo con atavíos cristianos, conocimiento bíblico y el vocabulario evangélico. Pueden cubrirlo al pertenecer a la organización cristiana y al hablar de las cosas divinas, pero la forma en que hablan, actúan y reaccionan cuando no está en la vista de los cristianos finalmente expone su verdadera fidelidad y convicciones. Lo que hay en el corazón surgirá y mostrará la vida tal como es, una vida corrupta, una vida sin Cristo. No se recogen uvas de espinos, no se recogen higos de los abrojos. El libro de Judas 1:12 dice, estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales, sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Un árbol se conoce no por la forma en que sus hojas se mueven en el viento, sino por el fruto que produce. Abimelech fue un hombre idólatra, asesino. Su obra comenzó bajo el nombre e influencia del diablo y terminó de la misma manera. Un líder impío dado a un pueblo impío, quien rechazó el liderazgo de Dios. Ahora mismo el hacha del juicio de Dios está lista para cortar las raíces de los árboles. Así es, todo árbol que no produzca fruto bueno será cortado y arrojado al fuego. Tercero, un árbol digno debe actuar como tal. Jotán en la alegoría describe la forma de actuar de muchos, obras llamativas, dignas, que hablan más fuerte que las palabras que salen de la boca, árboles majestuosos, bendecidos, bellos en todos los sentidos. En la narración al olivo, la higuera y la vid se le solicitan reinar sobre los demás árboles. Sin embargo, cada uno de estos árboles está muy complacido realizando lo que produce en favor de Dios y del hombre, y no tiene otras aspiraciones. Es de destacar que lo que hace cada uno de ellos es su única función de vida, conocen claramente su propósito. El primer árbol mencionado fue el olivo, cuya altura puede llegar hasta los 15 metros. Note, hay mucha diferencia entre él y la zarza. El olivo se menciona muchas veces en la Biblia. Es un árbol frondoso que siempre está verde, cuya sombra refrescante deseaban los viajeros para descansar. Se distingue por su fruto y por su aceite. Jesús se refugió muchas veces del calor del día bajo la sombra del olivo junto a sus discípulos. Los cristianos deberíamos dar el mismo refrigerio al caminante de este mundo cansado que busca sanar sus heridas con el aceite del Espíritu Santo. Nuestro abundante fruto y la unción del Espíritu Santo sobre nosotros debe diferenciarnos del resto de los hombres. Buscamos que Dios sea glorificado en nuestras acciones. El primer libro de Corintios, capítulo 10, versículo 31 dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. El olivo escogió honrar a Dios y servir a los hombres antes de ser exaltado a la posición del rey sobre los árboles. Al siguiente árbol que se le ofreció el reinado fue a la higuera, la cual también alcanza estaturas propias de árboles mayores que van entre los 3 y los 10 metros, lo cual también representa una capacidad que la zarza, por su naturaleza, jamás va a poder alcanzar. Y respondió la higuera, ¿he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ser grande sobre los árboles? La higuera es un árbol frutal, de raíces muy fuertes, que pueden llegar a desquebrajar suelos y paredes, de copa muy ancha, lo cual permite una gran sombra, de hojas grandes y fruto muy dulce. Puede soportar condiciones climáticas extremas y es resistente a los terrenos salinos y a la sequedad. Da 2 frutos diferentes durante el año, la breva y los higos, el uno más dulce y más grande que el otro. Los cristianos debemos dar un fruto dulce como la higuera, que alegre, que dé felicidad al que lo contemple. Se dice del apóstol Pablo en el libro de Gálatas que la gente daba gloria a Dios por él.
Debemos de ser de fuertes convicciones, de las cuales no seamos movidos fácilmente. Se conoce a los verdaderos cristianos en la aflicción. Jesús dijo, el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Sabemos que las obras no nos salvan, pero ellas dan testimonio de la realidad de nuestra salvación. Lamentablemente, así como la higuera, hay algunos años en que hay muchas hojas, pero sin fruto. El libro de Lucas capítulo 13, versículos 6 al 9 dice, dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no lo halló. Y dijo al viñador, he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. La higuera prometía mucho, pero no daba nada. Parece perder la fuerza de tiempo en tiempo, y el fruto no es tan dulce. Necesitamos mirar con mayor diligencia en nuestro estado de salud espiritual. De todas maneras, la higuera también rehusó reinar, tenía claro el propósito de vida. Y por último, el siguiente árbol invitado a reinar fue la vid. Dijeron luego los árboles a la vid, pues ven tú, reina sobre nosotros. Y la vid le respondió, ¿he de dejar mi mosto que alegra a Dios y a los hombres para ir a ser grande sobre los árboles? La vid, aunque es también considerada como un arbusto, tiene la característica de ser trepadora. No es tan fuerte como el olivo y la higuera, pero supera largamente a la zarza. Su tallo es suave y leñoso, y también suele ser retorcido. Sin embargo, puede alcanzar alturas hasta 20 metros en algunas partes, aunque debido a la poda humana, por lo general suele tener de 1 o 2 metros. Su fruto es dulce y abundante. La Biblia dice que los espías regresaron de la tierra prometida para dar informe de ella con un racimo de uvas cargado por 2. El pámpano de la vid puede llevar fruto en abundancia. Jesús dijo en el libro de Juan capítulo 15 que Él era la vid y nosotros los pámpanos, para mostrar la comunión que debe haber con Él para dar fruto. Y este es el problema, que muchos dan poco fruto porque la comunión con el Señor no es buena. La relación de padre a hijo será por la eternidad. El problema es la comunión. Necesitamos cada día buscarle y caminar con Él. Necesitamos su savia que nos alimente, su poder para vivir en este mundo, su gracia para crecer. El pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Jesús dijo, el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. La vid también se excusó y no aceptó la invitación a ser el rey de los árboles. Hermanos, debemos producir fruto dulce, bueno y abundante, como decidieron hacerlo el olivo, la higuera y la vid. Pero es importante considerar que el no aceptar la invitación a reinar dio lugar a que la zarza lo hiciera. Parece muy loable la falta de ambición de los árboles, de no destacar, de no figurar, y porque tenían sus respectivas ocupaciones, pero esto trajo como consecuencia que la zarza tome la función que no le correspondía y el resultado fuera un desastre. Si las zarzas gobiernan, influyen, destacan, no toda la culpa es de ellos, es responsabilidad de los que eligen que la zarza gobierne. Somos la sal de la tierra, la luz del mundo. El libro de Proverbios capítulo 29, versículo 2 dice, cuando los justos dominan, el pueblo se alegra, mas cuando domina el impío, el pueblo gime. El libro de Proverbios capítulo 11, versículo 11 dice, por la bendición de los rectos la ciudad será engrandecida, mas por la boca de los impíos será trastornada. El libro de Proverbios capítulo 29, versículo 16 dice, cuando los impíos son muchos, mucha es la transgresión, mas los justos verán la ruina de ellos. Cuando los hombres idóneos no hacen lo que deben hacer, por comodidad, vergüenza, temor, desinterés, y entrega la conducción a la zarza, la maldad crece. Recuerde, el pecado es afrenta de las naciones. Queridos hermanos, sigan sirviendo al Señor, no se cansen de hacerlo. Dios les bendiga. Gracias por sus oraciones. Pastor Aldo.